Vamos a hacer un video tutorial un poquito más largo de lo normal, donde se va a explicar un poco ya el resumen total de todo lo que hemos dado hasta ahora, ¿vale? De todo lo importante, ¿vale? Como hemos dicho, la ITC-BT25 es la importante para, para la vivienda, ¿vale? Circuito de instalación de vivienda. Aquí nos van a dar las secciones del conductor. El conductor, 1,5 para iluminación, 2,5 para fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Los calibres de los tubos, los calibres de los magnetotérmicos, etcétera, etcétera, etcétera. Este vídeo es muy importante y es un resumen de todo. Y aquí ya termino con las instalaciones en vivienda. Solo quedaría la parte de iluminación que se recalcará en algún posterior vídeo. Hola a todos. Bueno, aquí estamos, otro vídeo más. Espero que esta vez no haya fallos de enfoque-desenfoque, eso está solucionado. Por cierto, para quien no lo sepa, cuando grabas con el móvil sale un circulito. Bueno, vamos a darle para adelante. Este vídeo tiene como objetivo aprendernos rápidamente los circuitos eléctricos de una vivienda. Quien estudia electricidad sabe que esto es básico, del C1 al C5, si estamos hablando de una vivienda de grado de electrificación básico, que va a ser la de este vídeo. Estaba el básico y el elevado, recuerda. Vamos a estudiar el básico, que era el C1 o el C5, que ya había un vídeo donde ya lo explicamos. Realmente si sabemos hacer el básico, sabemos hacer el elevado. El tema es saber hacer los circuitos, ¿vale? Y bueno, cuando eres un técnico, pues de tanto instalar y demás, ya se te va quedando y no hay que memorizar nada. Pero al principio puede costar. Voy a intentar ayudar con algunos truquitos y repasar este tema que es muy importante. Esto es importante lo que está diciendo el compañero, ¿vale? En las primeras veces, evidentemente, no se nos va a quedar todo de memoria, es evidente. Pero sí sabemos, sí debemos saber dónde ir a buscar la información. Y ya he recalcado hasta la saciedad que en la mayoría de la información está en el ITC BT25, ¿vale? Aquí, del reglamento electrónico de baja tensión, ¿vale? Como siempre, todo esto no viene de nada, viene de nuestro queridísimo reglamento electrotécnico de baja tensión, el reglamento, el RBT. ¿De qué instrucción técnica estamos hablando? De la 25. Algunos en la FP básica, pues no hay que saber si esto de memoria, pero hay que saber que viene de aquí. Vale, hay que saber... Es importante lo que está remarcando el compañero, que es lo que he remarcado yo, de aquí para atrás. No tenemos que sabernos el elemento electrónico de baja tensión de memoria, pero sí tenemos que saber interpretarlo. Para ello habrá que leerlo poco a poco, ir viendo las instrucciones técnicas complementarias, comprenderlas, y cuando nos toque una instalación en este caso de vivienda, pues saber interpretar. Cuando nos toque de taller, pues saber interpretar. Cuando nos toque temas de tierra, pues saber interpretar, ¿vale? ¿Qué cables existen? ¿Qué conductores existen? ¿Qué canalizaciones? ¿Qué calibres de magnetotérmicos o automáticos? Y es lo que tengo aquí puesto ahora mismo. Bien, valores normalizados. ¿Qué quiere decir un valor normalizado? Que lo vamos a oír mucho en electricidad. Pues son valores estándar que todos los fabricantes fabrican igual. Por ejemplo, aquí tengo a la mano dos conductores de protección eléctrica, ¿no? Dos tierras, verde y amarillo, fácil de distinguir. Creo que se aprecia en cámara que este es más fino que este, que es más grueso, pues este es de 1,5 y de 2,5. Es decir, estamos en estos dos valores. Cuando no digo las unidades, cuando digo 1,5 me refiero a milímetros cuadrados. Vamos a repasar un poco la tabla. En esta fila hablamos de secciones de conductores. Se mide en milímetros cuadrados. Muchas veces decimos por comunidad milímetros, pero estamos hablando milímetros cuadrados, ya que nos referimos al área de un conductor. Siguiente. Diámetro de una canalización. Estos cables ya sabemos que van dentro de canalizaciones. Aquí tengo, por ejemplo, tubo corrugado, el típico que va dentro de las paredes. Obviamente los conductores, los cables van a ir dentro de estos tubos. Tubo corrugado normal, tubo corrugado simple, ambos son del mismo diámetro, son de 16 milímetros de diámetro. Es lo que estamos hablando aquí. Las canalizaciones, que pueden ser también
rígidas, como esta de PVC. En vivienda no la vamos a ver, esto es más típico de garajes, locales, comerciales, industria, etc. ¿De qué diámetro estamos hablando? También de 16. Sea PVC, sea metálico, sea de plástico o tubo corrugado, siempre se va a cumplir con un diámetro estandarizado. Eso es un valor normalizado. Luego, en el circuito de vivienda también tenemos los PIAs, los pequeños interruptores automáticos. Ya sabemos a qué me estoy refiriendo. Pues estos PIAs, su calibre, medido en amperios, también está normalizado. 6, 10, 16, 20, 25. Pongo sus puntos suspensivos porque hay muchos más. En esta zona estarían los cables típicos de telefonía, de porteros automáticos, de redes, etcétera, de 0,5, de 0,75, 0,3. Y por aquí tenemos cables mucho más gordos. Si ya nos vamos a distribuciones, acometidas, etcétera, pues hay cables de mucha sección. Obviamente con las canalizaciones pasa lo mismo. Esto está relacionado. A cables más gordos, pues tubos más gordos. Y obviamente esto, por cables más gordos va a pasar más chicha, ¿no? Va a pasar más corriente. Pues si ya va a pasar más corriente, la protección de corriente en amperios que tendremos será mayor. Pues esto hay que tenerlo claro. ¿Qué quiere decir valor normalizado? Es un valor estándar. Por ejemplo, que me quiero comprar un conductor de 5 milímetros cuadrados, pues no hay. O de 4 o de 6. Lo que se suele hacer en estos casos es pasar al siguiente mayor. Si necesito de 5, pues me voy a 6 y me quedo más tranquilo. ¿Que quiero un tubo corrugado de 30? No existe de 30, es de 32. De 35 tampoco, me tendré que ir a 40. Son valores normalizados que todos los fabricantes cumplen. Es un estándar. Bien, pues este vídeo va de circuitos eléctricos de vivienda, de grado de electrificación básico. Bueno, esto que voy a decir ahora también valdría para elevado. ¿Y nos tenemos que saber todos estos valores? Pues no, por suerte son solo unos pocos. Si estoy hablando de conductores, de cables, me tengo que saber estos. Si estoy hablando de diámetro de canalizaciones, por suerte también, en vivienda, con estos, me sobran. Y si estoy hablando de calibre en amperios, de la protección frente a sobrecargas y cortocircuitos que nos da el PIA, o el automático, o el magnetotérmico, pues estaremos hablando de estos valores. No hay que saberse más. Y si nos fijamos, algunos son comunes. O sea, va a ser fácil para acordarnos. En los IGAs podremos ver hasta aquí, pero no estoy hablando de IGAs ahora, del interruptor general automático. Estoy hablando de los circuitos que hay después del IGA. Por tanto, estos no tenemos que saberlos. Si tuviéramos que sabernos los valores posibles de un IGA, también hay que saberse estos de aquí. En función de si es una vivienda de grado de electrificación básica. El IGA, recordemos que era el interruptor general automático. ¿Vale? El IGA, ¿vale? Entonces ahí iba en función de la potencia contratada. Recordamos que 25, que un IGA de 25 era para 5.750 vatios, 230 por 25 nos da 5.750 vatios, de 32, de 40, 50, 63, etcétera, ¿vale? Multiplicamos la intensidad por el voltaje y nos da la potencia contratada, ¿vale? O elevado. Bien, pues una vez sabido esto, ya podemos pasar a hacernos la típica tablita que nos tenemos que saber de los circuitos eléctricos de una vivienda. Bueno, espero que se vea todo bien, que la tabla esté clara, que de eso es de lo que se trata. Por cierto, este vídeo sirve para estudiantes de electricidad, por supuesto, de FP básica, grado medio, grado superior, de instalaciones eléctricas se va a ver, en Teleco imagino que también, y en tecnología, por supuesto. Creo que en cuarto de la ESO se da esto también, de circuitos eléctricos de una vivienda, en tecnología se da. Bueno, vamos a ello, que como siempre me enrollo un poco. He hecho una especie de tabla resumen. Esto es muy fácil aprendérselo si uno entiende cómo el reglamento electrotécnico ha ido dividiendo el circuito. Bueno, nombre. Circuito 1, 2, 3, 4 y 5. C de circuito y el número que sigue. No tiene... El uso es lo que ya nos puede dar idea de qué valores va a tener luego en diámetro del tubo, en sección de cable y en calibre del PIA que lleve. El circuito 1 es para alumbrado.
El alumbrado sabemos que consume poco, es luz, y hoy en día con los LED pues mucho menos. Luego pasamos al circuito 2. El circuito 2 es el que se llama circuito de fuerza a veces o tomas de corriente. Pongo esto, muy importante porque a la gente se le suele olvidar, también el frigorífico debe ir al circuito 2 y también el extractor de la campana de humos de la cocina debe ir al circuito 2. No va al circuito 5 como piensa mucha gente. Además lo digo porque esto es típico pregunta de profe que quiere ir a pillar. Vale, pues en el circuito 2 tenemos todas las tomas de corriente que hay en la casa, salvo las de baños y cocina, que luego explicaré. Entonces, aquí entendemos que aquí ya hay más consumo que en el alumbrado. Aquí puedo conectar un taladro, puedo conectar una televisión, un ordenador, es decir, cosas que tienen más consumo, tienen más potencia que bombillas. Entonces, esto es un circuito superior. Y aquí llegamos al circuito de más chicha de toda la casa. Por eso he puesto fuego, temperatura y demás. Es el circuito dedicado a cocina y a horno. Todos sabemos que la cocina y el horno están formados por resistencias y lo que tienen que hacer es dar calor. Todo lo que da calor consume mucha potencia. Entonces, los electrodomésticos que más consumen en una vivienda van a ser la cocina y el horno. Para acordaros, os he puesto una toma de corriente como simbolito de 25 amperios. Si os habéis fijado en la cocina, pues son diferentes a las habituales. Tienen las clavijas rectangulares, están separadas, son más grandes. Esto es una, vamos a ponerlo, una toma de corriente de 25 amperios. Si esta es de 16 amperios, igual que esta de aquí y esta de aquí. Salgo de la pizarra. Vale. Pues la cocina es la que más chicha tiene. Si es la que más chicha tiene, será la que tenga los conductores de más sección, más gordos, y consecuentemente más tubo y más protección. Va todo relacionado. Luego tenemos el circuito 4, el destinado a lavadora, lavavajillas y termoeléctrico. Para acordarnos, son electrodomésticos que aparte de que llevan resistencia para calentar el agua, pues trabajan con agua. Por eso le pongo las gotitas. He dibujado una especie de lavadora, esto intenta ser una lavadora, pero es como un simbolito para que se nos quede lavadora y cosas de agua. ¿La cocina y el horno trabajan con agua? No. La lavadora trabaja con agua, el lavavajillas también y el termoeléctrico también, porque calienta agua. Entonces van en un circuito aparte. No me quiero enrollar, pero es por temas del diferencial, de que son electrodomésticos más susceptibles de poder dar saltos de diferencial por la humedad, etc. Bueno, y por último, volvemos a tener tomas de corriente. Esta vez se llama de zonas húmedas, baños y cocina de la casa. Por tanto, también te puedes pintar una toma de corriente normal de 16 amperios y como recordatorio que lleva agua. Para acordarnos, los del agua los han puesto al final. C4 y C5 son cosas de agua. Si te sabes esto, ya te sabes esto, porque es lo mismo. Son tomas de corriente de toda la casa, excepto baños y cocina, y estos son las tomas de corriente de baños y cocina. Vale lo mismo. Si una lleva conductor de 2,5, el otro circuito también. Si a este circuito se le pone el tubo empotrado de 20, pues a este también. Es decir, una vez que te sabes esto, te sabes esto. Pasamos a qué sección de cables. Todos esos circuitos vamos a tirar cable, por supuesto, fase neutro y protección eléctrica, ¿no? Llevarán 3 cables, ¿de qué sección? Vale, como dije yo en su día, ¿vale? Tenemos los 5 circuitos. El C4 recuerdan que se puede desdoblar, de hecho se desdobla. Por lo general se desdobla, ¿vale? Porque si no había que instalar en la base de enchufe un magnetotérmico y eso era un poquito inviable, ¿vale? Y estos son mínimos, recordamos que dependiendo también un poquito de la, un poquito no, dependiendo de la distancia en metros que hay desde el cuadro eléctrico hasta donde vamos a llevar, por ejemplo, la base de enchufe del C5 o del C4, etcétera. Si pasaba de una cierta medida en metros, tendríamos que subir el calibre del cable. ¿Y a cuánto? Pues el calibre a uno inmediatamente superior, dependiendo de los metros, y que está normalizado. Evidentemente, yo no puedo subir de 4 a 5, porque es que el 5 no está normalizado. No hay 5. No, yo voy a comprar cable de 5 y no hay. Tendré que subir a 6.
¿vale? E igual aquí, si de 2,5 no puedo subir a 3. Tendré que subir de 2,5 a 4 porque es lo que está normalizado. Y de 1,5 a 2,5. No puedo subir a 2 porque no está normalizado. Igual con los tubos, igual con los PIAs, con los magnetotérmicos, ¿vale? Realmente al final esta tabla está muy bien. No hay que sabérsela de memoria, hay que entenderla. Y cuando vayamos a hacer una instalación, cuando hagas 3 o cuando hagas 3 diseños, los diseños más bien en el nivel 2, pero bueno, cuando haces 3 diseños o practicas tú solo en tu casa, te haces 3 ejercicios y al final se te queda, ¿vale? Y bueno, y siempre puedes tener una pequeña chuletita, que no tiene por qué sabértelo todo de memoria. Lo que sí tienes que saber interpretarlo y saber lo que estás diciendo, ¿vale? Todos ellos iguales. Si vas a tirar cable para llevar bombilla a un salón, meterás 1,5. Si vas a llevar cable para meter las tomas de corriente del dormitorio principal, pues llevas de 2,5. Vas a meter cable a la cocina, a este circuito, ojo, a la cocina, al electrodoméstico de cocina y al electrodoméstico llamado horno, es decir, no me estoy refiriendo a esas, no es la toma de corriente que tienes a lo mejor al lado de la toma de televisión. Esto va solo al electrodoméstico cocina y al electrodoméstico horno, a esos dos electrodomésticos. Pues llevas cable de 6. Vas a tirar cable en la cocina en el mismo lugar, pero para lavadora, lavavajillas y termoeléctrico, pues cambias de cable de 4. Todo esto muy importante, un inciso, esto es si el circuito 4 no está desdoblado, que se puede desdoblar. El reglamento la verdad que lo recomienda separar en 3 circuitos el circuito 4. Realmente lo recomienda y casi que lo da por hecho, ¿vale? Lo normal es desdoblar. Básicamente yo recomiendo que se desdoble, ¿vale? Esto lo comento. Y por último, el C5 vuelve a ser como este. A las tomas de corriente que hay en los baños, en los aseos, en la cocina, pues le llevas 3 conductores de 2,5. Y bueno, estas 3 cosas van interrelacionadas. Si esto... Evidentemente 3 conductores, ¿cuáles son? El fase, la tierra y el neutro. Fase, conductor activo, neutro y la tierra, ¿vale? La tierra, ¿de dónde la saco? Del cuadro eléctrico. ¿De dónde viene la tira del cuadro eléctrico? De la centralización de contadores. ¿De dónde viene la tira de la centralización de contadores? De la pica que está en el edificio, ¿vale? La fase, ¿de dónde viene? Pues de la distribución de la distribuidora, y el neutro igual, ¿vale? Crece, esto tiene que crecer. No siempre, depende, veréis que algunos se repiten, pero entendemos que si necesitas meter fase neutro y protección eléctrica más gordo, pues tendrás que cambiar el tubo, a lo mejor no te cabe, ¿no? Pues para el tubo empotrado, el tubo corrugado, circuito 1.16... Recordemos que el tubo corrugado era el tubo que se empotraba en la rosa, es decir, yo diseño, se lo daba al albañil, el albañil hacía la rosa, ¿vale? Metía el tubo y después ya nosotros metemos el cable, ¿vale? Circuito 2, 20. Circuito 3, este es el gordo, 25. Aquí vuelves a bajar al circuito 4, vuelves a poner tubo de 20 y tubo de diámetro 20. Acordaos, símbolo de diámetro, un círculo con tachado es diámetro. Y bueno, como siempre, todo circuito necesita su protección frente a sobrecargas y frente a cortocircuitos. ¿Con qué lo protegemos? Con el PIA. El PIA tiene unos calibres. El calibre de 10 amperios es para el circuito 1, el de menos, el circuito por el que menos corriente va a pasar. Por este circuito ya pasa más corriente, tenemos cables más gordos, por tanto el calibre aumenta. Damos el salto al circuito de más consumo de potencia de toda la vivienda. Pues pasamos de 16 a 25. Volvemos a bajar porque ahora estamos hablando de el circuito que va a 3 electrodomésticos. También consume mucho, pero no tanto como la cocina, por tanto 20 amperios. Y ya el último, una vez más, se repite, el 2 por el 5, 16 amperios. ¿Ha quedado claro esto que comento de cosas que se repiten, entender lo que consume más y lo que consume menos? Pues yo me hice un truco, no es que sea inventor de nada especial, para aprenderme esto rápidamente. Te dibujas como una pirámide
y ya te salen todos y luego los colocas. Vamos a verlo. Bueno, antes de avanzar con el vídeo, de hacer una especie de pirámide, este truquito para aprender esto rápidamente, me he dado cuenta de una cosa que hay que dejar muy clara. En este caso lo he comentado, pero quiero que esté escrito, el circuito 4 no está desdoblado, es decir, van esos tres electrodomésticos, lavadora, lavavajillas y termoeléctrico juntos. En el caso que se desdoble en tres circuitos independientes, pues es muy fácil, se convierte en el 2. Si el circuito 4 lo hago desdoblado, esto es muy fácil, es como si tuviera tomas de corriente normales. Pues entonces esto es 2,5, esto es 20 milímetros, y si es desdoblado, igual que el C2, igual que el C5, es 16. Es decir, si el profe nos dice que hagamos el esquema unifilar de una vivienda de grado de electrificación básico con el circuito 4 desdoblado, pues más fácil todavía, porque C2, C4 y C5 coinciden. Si te sabes uno, te sabes todo. Bueno, pues vamos a ver cómo puedo sacar rápidamente la tabla anterior. Un truquito es, por llamarle de algún modo, la pirámide o el triángulo. Yo me hago un triángulo, así, una pirámide, y digo, aquí me hago 3 puntos, 3, y luego este a la misma altura, por aquí, esto me sobra. Igual que aquí tengo uno en medio, pues aquí otro en medio. Es una especie de regla mnemotécnica para saber los valores. Entonces sé que hay 5 circuitos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. El C1. Aquí va el C2. Aquí va el C3. Creo que lo vais pillando, ¿no? Antes he comentado que el C3 es el circuito que más potencia consume, y por tanto es el que más sección de cable tiene, más diámetro, más calibre su pía, es decir, está arriba del todo. El C2 es igual al C5, porque son tomas de corriente, aunque estas sean en la casa, excepto baños y cocina, y esto sea baños y cocina, estamos hablando del mismo tipo de circuito. Y luego teníamos los 3 electrodomésticos relacionados con el agua, lavadora, lavavajillas y termoeléctrico, que también consumen mucho, pero no tanto como el circuito 3. Pues están aquí, ¿no? Circuito 4. Esto es el que menos, el que más, esto es igual y esto es en el medio. Y entonces ya me pongo los valores. Si hablo de secciones de cable, pues este será 1,5, vamos a poner milímetros cuadrados. Este será 2,5, por tanto este es 2,5 también. Este es 4 y este es 6, porque previamente más o menos me sé los valores, sé que son 1,5, 2,5, 4 y 6, si hablo de secciones. Si hablo de diámetros, tengo 16, 20 y 25. Cuidadito con esto. Los diámetros de los tubos, ¿vale? En principio yo pongo aquí 16, 20, 25, ¿vale? Mínimo. Podría poner más. Podría poner, por ejemplo, el 16. Por lo que sea, estimo que van a pasar, pues voy a poner más luminarias o por un cierto tramo va a pasar más luminaria de lo que en principio el reglamento electrónico de baja tensión no nos dice. Pues yo puedo ponerme de un tubo 16, puedo poner de 20, ¿vale? De hecho, yo muchas veces pongo el tubo 16, casi no lo uso. Pongo directamente tubo de 20. Diámetros de tubo. Aquí hablo de milímetros cuadrados. Si hablo de calibres en amperios de pías, a de amperios tengo 10, 16, 20 y 25. Vale, Pues los pías, los magnetotérmicos, los circuitos que salen del cuero eléctrico, ¿vale? Van en función del cable, de la sección del cable que yo ponga, ¿vale? Si pongo un cable de 1,5, tengo que poner un pie de 10, un magnetotérmico de 10, ¿vale? Si pongo 2,5, 16 amperios. Si pongo un cable de 4 milímetros, ¿vale? Voy a poner un pie, un magnetotérmico de 20. Y si pongo un cable de 6, tengo que proteger ese cable con un magnetotérmico de 25. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo un cable de 6, me va a aguantar hasta 25 amperios. Si sube por encima de 25 amperios, el magnetotérmico, me tiene que cortar para que no se me queme ese cable. Y así con todos los anteriores, ¿vale?
Esos valores me los tengo que distribuir un poco en la pirámide. Es una forma, es un truquito, habrá gente que prefiera aprender esto de otra forma, pero a mí me ha valido. Esto en un día te lo puedes aprender y ya te lo sabes siempre con el truquito de entender el uso de cada circuito, si consume mucho, si consume poco, si son parecidos. Acordarte del truco del C2, C5 y nada, vamos a poner ahora los tubos que nos faltaban. Los tubos están en azul, pues este es 16, este es 20, este es 20, este como excepción también es 20 y este es 20. Y ya me faltaría los pías. Pues este es 10 amperios, este es 16 amperios por ser tomas de corriente, como este también lo es, 16 amperios. Me está quedando un poco desordenado aquí en directo, pero aquí estoy poniendo bien las unidades, ¿me entendéis? 16 amperios, 25 amperios, el que más. ¿Este es 25 amperios? No, este está en medio, pues 20 amperios. Y ya está. Si te sabes esto, ya te sabes esto. Esto te lo haces en una chuletita al lado y ya luego te haces bien ordenadamente la tabla. Y ya en tu cabeza se queda, que es de lo que se trata. Si nos dice el profe o el ingeniero que hace la instalación de la vivienda, nos toca hacer instalación de obra, vivienda nueva, pues hay que saber eso también, ¿no? Si es un circuito 4 desdoblado, pues la pirámide es más fácil todavía. Este es C1, este es C2, tomas de corriente, y este es C4 y C5. Porque como hemos desdoblado, hemos hecho en circuitos independientes esos tres electrodomésticos, ese circuito vale como si fuera de tomas de corriente. Y este sería C3. Pues rápidamente este sería 1,5, 16 milímetros de tubo, 16 amperios. Bueno, venga, lo voy a escribir rápido. Esto sería 1,5 milímetros cuadrados, porque no hay la suelta además. Esto sería 16 milímetros de diámetro y 10 amperios. Y esto sería, pues, subes de nivel. De 1,5 ya no es. ¿Cuál es el siguiente? 2,5. 2,5 milímetros cuadrados, diámetro 20 y 16 amperios. Pues todo esto es lo mismo. Y este ya sería el de 6 milímetros cuadrados, 25 milímetros de diámetro de su tubo y una protección de amperios de 25 amperios. Estos serían lo mismo. Vale, como me está pasando, los vídeos se hacen un poco largos, pues entonces el esquema unifilar, que es típico de representar una vez que te sabes esta tabla, lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Saludos a todos, seguimos aprendiendo.